Hola, en este vídeo vamos a hablar del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado o uniformemente variado y veremos que uno de los principales ejemplos de este tipo de movimiento es el movimiento de caída libre o el movimiento de caída de los cuerpos. Pues entonces, por dar alguna referencia histórica, decir que fundamentalmente este movimiento fue estudiado por primera vez por Galileo Galilei en el siglo XVI, cuando hacia 1590 hizo experimentos dejando caer objetos desde distintas alturas de la Torre de Pisa y estudiando cómo era el movimiento de caída. Evidentemente, su principal dificultad es la medida de tiempo, dado que no disponía de cronómetros como los que tenemos hoy en día. Por lo tanto, estos experimentos puede que hayan sido casi un poco más intuitivos, pero son muy importantes en la historia de la física, dado que rompen con las teorías de Aristóteles en las que se decía que los cuerpos caían a distinta velocidad en función de la masa que tenían. Galileo demuestra que no es así, que todos los cuerpos caen con la misma aceleración, como veremos en las leyes de la caída libre, que te dejo en un vídeo ahí en la descripción. Pues entonces, vamos a hablar de este movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. La definición sería que es el movimiento que tiene un móvil que sigue una trayectoria recta y que se desplaza con una velocidad que va variando de manera constante. Es decir, la clave en este movimiento es que el ritmo al que cambia la velocidad, y eso es a lo que vamos a llamar aceleración, es constante, pero la aceleración es una magnitud vectorial, y en este caso aquella que se refiere al cambio en el valor de la velocidad es la que llamamos aceleración tangencial. Y en este movimiento, esta aceleración tangencial va a ser constante. Porque el otro componente de la aceleración, el tipo de aceleración que nos indica el cambio en la dirección y sentido de la velocidad, esa aceleración que llamamos aceleración normal o aceleración radial, en este movimiento esta aceleración es cero. Dado que el movimiento es rectilíneo, no hay cambio en la dirección y sentido, y la aceleración normal o radial es cero. Entonces, trayectoria recta, cambio en el valor de la velocidad constante. Esta aceleración tangencial nos indica que el cambio en el valor de la velocidad va a ser constante. Si yo hago esta operación, ¿cuánto cambia la velocidad? Entre el tiempo que tarda en cambiar, este resultado sale lo mismo durante todo el movimiento. De aquí nosotros podríamos pasar esta t multiplicando y despejar la velocidad, de manera que veríamos que la velocidad nos iba a quedar igual a v sub 0 más a, estamos hablando de la aceleración tangencial, por el tiempo. Y esta es la ecuación de la velocidad en este tipo de movimiento para cualquier instante. Recuerda, y es importante, que esta aceleración puede ser positiva o negativa, siguiendo los criterios de signos que también te dejo en un vídeo que tienes ahí en la descripción. Por lo tanto, la expresión para calcular la velocidad del móvil en un movimiento uniformemente acelerado sería esto. Y la ecuación del movimiento, que si nosotros explicásemos la operación de integrar, hiciésemos la integral de esta expresión, cosa que se hace en cursos posteriores, nos quedaría que la ecuación de la posición, aquella ecuación que me dice la posición del móvil para cualquier instante, para este movimiento va a ser igual a su posición inicial más la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Esta expresión que me indica la posición del móvil en función del tiempo que va cambiando y de la posición inicial
es decir, la posición cuando el tiempo es cero, cuando no empezaste a contar. La velocidad inicial es a lo que llamamos v sub 0, y aquí sería la aceleración que hemos visto que es constante. Pues con esta expresión podemos calcular la posición de un móvil en un movimiento uniformemente acelerado en cualquier momento. ¿Cuáles son los principales ejemplos de este tipo de movimiento? Pues lo decíamos, el movimiento de caída de los cuerpos. En el movimiento de caída de los cuerpos, si estamos en la Tierra, esta aceleración sería g, la aceleración debida a la gravedad, menos 9,81 metros segundo al cuadrado. Si buscamos otro ejemplo para este tipo de movimiento, sería el movimiento de frenado de un vehículo. Cuando el vehículo se detiene, si la fuerza de frenado es constante y la aceleración es constante, podemos interpretar que ese movimiento de frenado es también un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Y podemos calcular sus propiedades con estas expresiones que acabamos de hacer. Es muy importante que entendamos que estos movimientos de frenado puede que no sean estricta y radicalmente movimientos rectilíneos uniformemente acelerados porque la fuerza de frenado cambie un poco, pero nosotros lo vamos a aproximar y podremos hacer bien los cálculos para el frenado con estas ecuaciones. Igual que el movimiento de caída de los cuerpos no tiene que ser estrictamente uniformemente acelerado, tiene unas limitaciones que se explican en las leyes de caída de los cuerpos, pero estas ecuaciones nos sirven bien para explicar ese movimiento. Por lo tanto, la definición del movimiento nos sale casi de su nombre, movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, tiene aceleración tangencial constante. Esta es la fórmula de la velocidad en cualquier instante, y esta es la ecuación del movimiento, o dicho de otra forma, la ecuación por la que yo puedo calcular la posición del móvil en función del tiempo. Y eso es todo. Espero que esto te haya servido para empezar a hacer ejercicios de este tipo.